Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y bienvenidos a esta sesión. Como les dijo Pedro, esta sesión va a ser en español, entonces si necesitan la interpretación de por favor usar los servicios que les estamos proporcionando. Hoy vamos a hablar de la innovación y acción comunitaria para la protección infantil en contextos de recursos limitados, con ejemplos de Latinoamérica y Caribe. Yo soy Annalisa Brusati, soy una consultora independiente que trabaja en protección infantil desde hace muchísimos años con diferentes organizaciones y he colaborado muy estrechamente con la Alianza desde su principio, desde hace más de 10 años. Y me da mucho gusto estar aquí y ver algunos nombres conocidos y muchos nombres nuevos que están participando con nosotros. Um, Esta sesión me da mucho gusto estar aquí con con varios distinguidos colegas y amigos de Colombia y de Venezuela. Tenemos a Carlo Trapani de SECODAP, a Daniela Hinojosa de Tinta Violeta, Lida Guarín de Paula Smith y Claudia Di Lucia de Save the Children y Laura Morales de Red Papas. Y compartirán sus experiencias de las respectivas organizaciones, de cómo han adaptado su trabajo, cómo se han involucrado con las comunidades y cómo han logrado mantener los servicios y el apoyo a la infancia a pesar de y como muy interesante, a veces gracias a la escasez de recursos y cómo han cambiado sus proyectos y su manera de trabajar con estos cortes que todos estamos experimentando y de que venimos hablando hoy todo el día de eso. Mientras escuchamos a nuestros invitados, por favor, si quieren escribir preguntas o reflexiones en la chat que tenemos, y espero tener un poco de tiempo al final para poder responder a estas preguntas y conocer un poquito más sobre estos proyectos. Pero antes de comenzar con las presentaciones, quería escuchar un poco de ustedes también. Y me gustaría invitarlos a participar. Si podemos pasar, ay, perdón, no he ido siguiendo las diapositivas. Sí, por favor, si podemos seguir con esta diapositiva. Gracias. Les voy a hacer una pregunta a todos y pero quiero que esperen a contestar hasta que haya leído un par de veces la pregunta y luego que haya contado hasta 3 y luego podemos todos poner nuestras respuestas en la chat. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, en contextos de recursos limitados, ¿cómo han ustedes trabajado con las comunidades para mantener servicios de protección? Si podemos ir a la siguiente diapositiva y creo que está la pregunta allí. Muy bien, y la hemos puesto en inglés también. Entonces, en contextos de recursos limitados, ¿cómo han trabajado con las comunidades para mantener servicios de protección? Entonces, si estamos todos listos, les voy a contar 1, 2 y 3. Y ahí, por favor, pongan comentarios y los vamos un poco mirando. Voy a volver aquí. Y vamos a ver. Aquí está la pregunta. Y si quieren compartir un poco cómo han hecho cómo han adaptado un poco y cómo han trabajado con las comunidades. Ya hemos visto de la presentación antes el poder de las comunidades. Entonces, de transferir competencias para la localización. Muy bien, gracias. No sé quién es de iPhone, pero muchísimas gracias. Priorizando el enlace con autogestión y apoyo de gobiernos locales. Entonces, acabamos de tener la sesión sobre
los sistemas de protección de la niñez y protección infantil, el papel de gobiernos. Entonces es bien de ver el enlace entre las comunidades y el apoyo de los gobiernos locales. Alianzas con otros actores, énfasis en las infancias, según indicado, con sus planes comunales de emergencias. Entonces, ver cómo las comunidades pueden ser el primer apoyo en situaciones de emergencias también. Muchísimas gracias. Y muy bien, y van a seguir llegando, y por favor seguir poniendo sus respuestas aquí, porque estamos muy interesados de ver un poco cómo ustedes están utilizando y trabajando con las comunidades para eso. Un momentito que... Ay, he perdido. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Les quiero presentar a Carlos Trapani de SECODAP, que nos va a hablar de cuando la evidencia sostiene la protección, la documentación y en financiamiento restrictivo con lesiones desde Venezuela. Carlos Trapani es abogado, especialista en derechos de la niñez y es el coordinador general de SECODAP. Y Carlos, te paso a ti la palabra y por favor con un poco de despacito para nuestros intérpretes. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia. Quisiera comenzar señalando que esta presentación no surge de una reflexión teórica sobre gestión de información y una discusión metodológica aislada sobre monitoreo y evaluación. Surge de una pregunta práctica que enfrentan hoy muchas organizaciones que trabajan en protección de la niñez. ¿Cómo sostener intervenciones esenciales cuando aumentan las necesidades, disminuyen los recursos disponibles y el entorno operativo se vuelve progresivamente más restrictivo? La experiencia que compartiré parte del contexto venezolano, pero creemos puede ser útil para otros escenarios humanitarios caracterizados por crisis prolongadas y recursos limitados. La situación humanitaria en Venezuela ha sido descrita por el sistema de Naciones Unidas como una crisis prolongada, acumulativa, multidimensional. No se trata únicamente de una emergencia que se extiende en el tiempo. Es una realidad marcada por la convergencia de factores políticos, sociales, económicos e institucionales que afectan simultáneamente el ejercicio de derechos y las capacidades de respuestas de las familias, comunidades e instituciones. En el caso de los niños, las necesidades de protección no aparecen aisladas de las necesidades educativas, sanitarias o económicas. Por el contrario, se potencian entre sí. La violencia, el estrés familiar, la desvinculación educativa, las afectaciones emocionales, el debilitamiento de las capacidades de cuidado, suelen ser expresiones de procesos prolongados de vulnerabilidad y no eventos aislados. Al mismo tiempo, los actores humanitarios enfrentamos cada vez más compleja la situación. Las necesidades continúan creciendo mientras los recursos disponibles resultan insuficientes. Los ciclos de financiamiento son más cortos y existe menor previsibilidad de sostener servicios esenciales. En este contexto, el desafío deja de ser únicamente ampliar cobertura. La pregunta pasa a cómo ser sostenible, cómo mantener calidad y cómo priorizar sin excluir injustificadamente y cómo proteger con menos recursos. Fue precisamente ese escenario donde comenzó a transformarse nuestra manera de entender la documentación de casos. Tradicionalmente, la documentación suele asociarse con obligaciones de reporte, trazabilidad institucional o cumplimiento administrativo. Todas esas funciones siguen siendo importantes, sin embargo, nuestra experiencia resultaron insuficientes para responder a un entorno caracterizado por necesidades crecientes y recursos restrictivos. Desde SECODAP comenzamos a incorporar progresivamente la documentación sistemática de casos como un componente
componente estructural del modelo de intervención y no como una actividad complementaria. La lógica era sencilla. Si no comprendemos con suficiente profundidad los daños, riesgos y dinámicas de protección que enfrentan los niños, cada vez sería más difícil justificar decisiones, sostener servicio e identificar qué intervenciones deben preservarse. A partir de esta reflexión, desarrollamos una metodología basada en 4 decisiones fundamentales. La primera, fortalecer los protocolos de registro ético y con enfoque de derechos. Partimos del reconocimiento que producir información sobre niños nunca es un acto neutro. En contextos humanitarios, documentar puede convertirse en una nueva fuente de exposición, de estigmatización, si no se realiza adecuadamente. Por ello, la documentación dejó de entenderse únicamente como el levantamiento de datos y pasó a concebirse como una parte propia del proceso de protección. Esto implicó reforzar criterios de confidencialidad, consentimiento informado, minimizar riesgos y protección de información sensible. La segunda decisión fue incorporar mecanismos de análisis de patrones y tendencias. La experiencia demostró que muchas situaciones inicialmente observadas como hechos aislados comenzaban a repetirse y a revelar dinámicas más amplias de vulnerabilidad. El análisis sistemático permitió identificar factores comunes de riesgo, formas diferenciadas de afectación y elementos estructurales que condicionaban el acceso a la protección. Esto permitió pasar de una lógica reactiva a una comprensión más estratégica de los riesgos acumulativos y necesidades emergentes. La documentación dejó de servir únicamente para entender el caso concreto y comenzó a generar evidencia para comprender tendencias, anticipar escenarios y priorizar intervenciones. La tercera decisión consistió en integrar evaluaciones de afectaciones psicosociales dentro del propio proceso de documentación. Tradicionalmente, muchas metodologías documentan primero y evalúan después. Nuestra experiencia demostró que la separación no podía invisibilizar las dimensiones críticas del daño. Por ello, comenzamos a documentar también cómo determinadas situaciones afectaban el bienestar emocional, los vínculos familiares y la percepción de seguridad. La cuarta decisión fue utilizar la evidencia producida para orientar decisiones de protección. La información dejó de ser solamente un insumo de reporte y comenzó a emplearse para definir prioridades, focalizar recursos, ajustar intervenciones y sostener dimensiones programáticas. Esto nos permitió responder a preguntas concretas. ¿Qué riesgos requerían atención inmediata? ¿Qué servicios deben mantenerse? ¿Qué grupos estaban siendo insuficientemente atendidos y dónde existen mayores brechas de protección? Todo este trabajo se desarrolló en una perspectiva transdisciplinaria sensible al género. Participaron abogados, psicólogos, trabajadores sociales, educadores. Esta diversidad permitió entender lecturas fragmentadas y comprender mejor cómo los distintos factores de vulnerabilidad se acumulan y afectan la vida cotidiana de los niños. Uno de los espacios donde esta metodología mostró mayor utilidad fue la documentación de casos de adolescentes detenidos en el contexto de conflictividad política y social durante los años 2024 y 2025, donde documentamos más de 220 adolescentes detenidos y todos imputados por delitos de terrorismo. Muy rápidamente comprendimos que registrar información procesal o describir hechos jurídicos es insuficiente para comprender la situación de protección. El verdadero desafío consistía en entender cómo determinadas decisiones institucionales, condiciones de incertidumbre y cambios abruptos en la vida cotidiana producían efectos del bienestar emocional, estabilidad familiar y ejercicio de derechos. La documentación incorporó información proveniente de la atención psicosocial, la asistencia jurídica, el acompañamiento familiar, el seguimiento educativo y el análisis contextual. Gracias a ello pudimos identificar que muchas afectaciones no se limitan al momento inicial de la detención, ni al avance del proceso judicial. Por el contrario, aparecen como procesos acumulativos caracterizados por la incertidumbre, el miedo, alteraciones del sueño, interrupción de vínculos educativos, daño a la salud física y mental. También identificamos que el impacto no recaía exclusivamente en los adolescentes. Las familias comenzaban a tener nuevas cargas emocionales, económicas y organizativas que alteraban su capacidad de cuidado y de protección. Este hallazgo nos obligó a ampliar el foco de intervención y reconocer que la respuesta debería incorporar una estrategia de fortalecimiento familiar y comunitario. La documentación comenzó a convertirse en una herramienta para decidir y no una única herramienta para describir. La información generada permitió priorizar casos con mayores riesgos, ajustar intensidades de acompañamiento e identificar momentos críticos para activar intervenciones psicosociales, así orientar un uso más eficiente de los recursos.
Además, se produjo un efecto adicional que inicialmente no habíamos contemplado con tanta claridad, el fortalecimiento en la sostenibilidad de respuesta. En un entorno marcado por el recorte de financiamiento y necesidades permanentes, demostrar resultados, disponer de evidencia operativa, sólida, justificar técnicamente la continuidad de los servicios esenciales, la documentación juega un papel fundamental. La documentación comenzó a demostrar que determinadas intervenciones no eran actividades complementarias, sino componentes críticos para reducir riesgos, contener daños y sostener capacidades de protección. La experiencia deja tres lecciones principales. La primera es que la documentación de casos no debe limitarse a funciones administrativas o de reportes. La segunda es que producir más información no necesariamente mejora la protección. Lo relevante es producir evidencia útil, ética, basada en derechos y accionable. La tercera lección es integrar la documentación, proceso y apoyo psicosocial que permita generar respuestas oportunas y mejor ajustadas a la realidad de los niños. Permítame concluir con una reflexión final. Fortalecer la evidencia y mejorar la calidad de las decisiones no elimina la necesidad de recursos adecuados. La capacidad de adaptación de una organización local ha permitido sostener respuestas críticas en contextos extremadamente difíciles, pero esa adaptación no puede convertirse en expectativa permanente frente a recortes continuos. Cuando la necesidad persiste y el daño se profundiza, la discusión no debe limitarse cómo hacer más con menos. También debe abordar cómo proteger mejor mediante mecanismos de financiamiento más sostenibles, previsibles y acordes a la magnitud de las necesidades que enfrentan. Porque cuando los recursos disminuyen, la evidencia se vuelve indispensable. Pero cuando las necesidades persisten, la evidencia por sí sola no basta. También se requiere mucho compromiso sostenido para proteger efectivamente a los niños y a las niñas. Muchas gracias. Analisa, tienes el micrófono silenciado. Ay, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Es muy interesante de escuchar cómo han adaptado la recopilación de datos, la atención basada en la evidencia y cómo el papel de las comunidades y de los niños, niñas y adolescentes mismos con sus familias les han apoyado en mantener estos servicios y los niños y las niñas al centro, manteniendo el enfoque en la calidad y también el apoyo individualizado. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a seguir con nuestra segunda presentación y entonces voy a invitar a Daniela Hinojosa de Tinta Violeta, quien compartirá con nosotros un modelo feminista de protección de las infancias desde Venezuela. Daniela es antropóloga, escritora y activista feminista venezolana y presidenta de la Asociación Civil Tinta Violeta. A la siguiente diapositiva y Daniela, por favor, a ti la palabra. Gracias. Gracias, Annalisa. Bueno, primeramente agradecer la invitación. Quisiera comenzar con un meeting que no sé si tenga un Mentimeter, esta cosa, un poco para preguntarnos a nosotros mismos la experiencia que hemos tenido, porque entiendo que aquí hay personas de varias organizaciones. ¿Qué pasa cuando cierra inesperadamente un proyecto con casos activos de protección de niñas, niños y adolescentes? En particular, ¿qué pasa con una niña de 13 años en proceso de atención psicosocial que viene trabajando con nuestros servicios? Su caso, cuando el proyecto que la atiende se queda sin fondos, ¿no? Se cierra su expediente, se deriva a otro servicio que no conoce su historia, lo cual la deja en una situación de revictimización. Se le deja sola. Entonces, bueno, esto no es una pregunta hipotética, eso es lo que enfrentamos en Venezuela y creo que en muchas partes del mundo entre febrero y marzo del 2025. Sigamos. Lo que pasó. Em,
Bueno, Tinta Violeta, empezar por decirles que Tinta Violeta es una organización feminista venezolana con presencia en 14 de los 24 estados del país, que lidera una red de 10 organizaciones que llamamos la Red de Acompañamiento Territorial y trabajamos en protección de niñas, niños, adolescentes, violencia basada en género, derechos de las mujeres, empoderamiento de adolescentes y mujeres. A principios de 2025, no solo nosotros, sino muchísimas organizaciones en el mundo y en Venezuela, enfrentamos una desfinanciación del componente de protección de niñas, niñas, adolescentes. Creo que de todos los componentes, pero bueno, aquí nos trae este componente en particular. Varias organizaciones cerraron de golpe operaciones en algunos territorios en los que nosotros estamos, quedamos como la única actora o el único actor de protección operando. En otros, las organizaciones que aún tenían algún proyecto activo nos empezaron, que eran muchas veces de otros sectores, nos empezaron a derivar casos o se quedaron unos pocos funcionarios de esas organizaciones allí. Y nos derivaban los casos porque nosotros anunciamos que nos quedábamos a pesar del desfinanciamiento. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque teníamos la capacidad instalada y la confianza de las comunidades, nos podíamos quedar incluso sin fondos. En 8 de nuestros 14 estados teníamos 122 casos abiertos de protección especial, 83 niñas y adolescentes recibiendo atención psicosocial individual, 30 cuidadoras en acompañamiento y estábamos absorbiendo y empezamos a absorber la demanda de otras organizaciones. Siguiente. Pero bueno, nuestra decisión fue clara, no cerrar, no cerrábamos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, con lo que teníamos. Retribuimos costos indirectos de otros proyectos activos de violencia basada en género y de trata. Pagamos estipendios a las compañeras en los territorios que equivalían a una cuarta parte del honorario que le correspondía a cada persona del equipo. Y eso implicó gestionar colectivamente el desgaste emocional y la pobreza de tiempo de nuestras propias compañeras en Tinta Violeta. La economía del cuidado también, porque bueno, la economía del cuidado también nos atraviesa a nosotras. Mantuvimos las sedes abiertas, sostuvimos los alquileres, los materiales, los servicios básicos. Nuestras coordinadoras, nuestras psicólogas, nuestras gestoras de casos, que nosotros llamamos acompañantes, nuestras abogadas, nuestras promotoras, todas asumieron múltiples roles. Quien hacía gestoría también hacía atención directa, asistencia directa, quien coordinaba también abría la sede en la mañana para que ninguna mujer y ninguna niña llegara y la encontrara y encontrara la puerta cerrada. En este sentido, una coordinadora de Estado, Iralí, del Estado Bolívar, nos lo dijo con muchísima claridad. El cierre esperado no es solo un cese de operaciones, es una ruptura del vínculo de confianza y el fin de su único espacio seguro para las niñas y los niños y las adolescentes. Entonces, bueno, ahí estuvo nuestro compromiso. Siguiente. ¿Qué sostuvo la protección cuando no había presupuesto? Tres cosas. Tres cosas que el sistema humanitario y el sistema de cooperación, pero no mide a nuestro modo de ver, no financia y casi nunca reconoce. Lo primero es la militancia feminista como una infraestructura de protección. Nuestros equipos no son personal de un proyecto, son mujeres con un arraigo territorial que asumen la protección como un compromiso ético y político. Cuando el proyecto se acaba, ellas siguen allí. El sistema humanitario llama esto voluntariado. Nosotros lo llamamos militancia feminista. Y la diferencia creemos que no es solamente semántica, es política, porque implica una relación con el territorio, con las familias, con las niñas, que no se construye con un contrato de 6 meses, un año, sino que se construye estando allí, permaneciendo allí. Lo segundo, la transferencia de capacidades hacia las propias niñas y adolescentes, sobre todo las adolescentes, que han pasado por nuestros programas, replican las rutas de protección por cuenta propia
crean sus propios espacios seguros, crean círculos de apoyo violeta, que como la llamamos nosotros, donde ellas mismas gestionan el contenido. Funcionan como un radar territorial que detecta nuevas vulneraciones y las canaliza. La mejor contingencia ante el desfinanciamiento es que las adolescentes ya saben protegerse entre ellas, ya desnormalizaron la violencia, la saben identificar, ya saben a dónde tienen que acudir. Esa es la capacidad instalada que ningún cierre de proyecto puede desmontar. Y sostener esos espacios seguros en zonas críticas, el Callao, Caroní, digamos, podemos nombrar Tamacuro, donde las niñas y las adolescentes enfrentan riesgos reales de trata, de explotación, de violencia, en medio de economías ilícitas, de entornos que pueden ser muy violentos. Sin duda es la forma más concreta de generar resistencia. Siguiente. Y lo tercero, la articulación como estrategia de supervivencia. Tinta Violeta opera como un puente entre servicios que a veces el Estado, con el Estado, pero que a veces al Estado les cuesta conectar, ¿no? Salud, identidad, alimentación, justicia. Cuando no hay presupuesto para una abogada en cada estado, en Tinta Violeta, hay una red que gestiona, deriva, acompaña y hace seguimiento con lo que tiene. Más o menos para poner un ejemplo, en el Callao, que es una zona minera de Venezuela, en el estado Bolívar, gestionamos 800 cédulas de identidad para niñas y niños. Y ahí la insistencia, ¿no? Nuestra, no solo un trámite, es una adaptación metodológica intercultural, porque no estamos hablando de un niño o una niña con una oficina de identidad a la vuelta de la esquina. Eso no está en ningún marco lógico, pero un niño con identidad es mucho más difícil de desaparecer en los sistemas de explotación que un niño que no existe para el sistema y para el Estado. Bueno, como dice una acompañante de nuestro equipo, dice, el sistema de justicia, y la cito, el sistema de justicia se mueve no por quien tiene el mejor cargo, sino por quien hace más seguimiento. Es más constante y es más técnico. La insistencia es un recurso gratuito que nosotras hemos convertido en metodología. Siguiente. Em, ¿Qué le dice la experiencia al sistema humanitario? Que la protección de la niñez no puede depender de ciclos de financiamiento de 12 meses, de 6 meses, ni siquiera año y medio. También dice que las organizaciones nacionales que nacemos de la militancia, con un arraigo comunitario local y con redes construidas con el Estado y las comunidades a lo largo de años, tenemos una capacidad de respuesta en momentos de crisis que otras organizaciones les cuesta mucho más. No porque seamos mejores, eso no tiene que ver con ser mejores o peores, sino porque nuestra relación con el territorio es de otra naturaleza. Cuando el financiamiento se va, muchos actores también se van porque no tienen con qué sostenerse. Nosotras nos quedamos porque es nuestro territorio, es nuestra gente. Y la innovación que el sistema humanitario creemos que necesita no es tecnológica, sino es invertir en las organizaciones que permanecen. Porque no somos, no podemos vernos como socias implementadoras. Somos realmente las constructoras de la única infraestructura de protección que no se va cuando se acaba el proyecto. Sobre todo en estos contextos de crisis. Y la militancia no es un recurso gratuito e inagotable, es decir, la militancia no puede ser gratuita y voluntaria siempre. Es un trabajo que merece un reconocimiento y merece un financiamiento digno. Siguiente. Yo voy a citar aquí a nuestra coordinadora en el estado Sucre, a Yudicira, que nos dijo algo que quiero que se lleven de esta sesión. Ella dice, quien participe en estos espacios de protección debe ser militante y le debe doler cada niña, cada niño, cada adolescente, cada mujer que es abusado, golpeado, capturado. Tienen que dolerle en los huesos. Pero eso no debería ser tan cuesta arriba realmente si lo pensamos seriamente. La militancia
no puede ser la excusa para que quienes tienen los recursos se deslinden de su responsabilidad, ¿no? Y hablo del Estado como de la cooperación. Y quiero cerrar este punto con alguien súper importante que nos gustaría visibilizar. Al final, fueron justamente una ONG, una organización internacional, NRC, y una agencia, UNICEF, quienes respondieron con fondos propios para que pudiéramos continuar. Nosotras no lo íbamos a poder sostener mucho tiempo, pero esto nos demuestra que cuando las organizaciones locales sostenemos la respuesta, el sistema tiene la oportunidad de reaccionar. No deberíamos tener que llegar al límite para que esto ocurra. Siguiente. Aquí les dejamos una matriz de, una matriz de resistencia comunitaria. Esto resume lo que aprendimos, ¿no? No es un manual, es una pequeña matriz. Es la evidencia de que cuando la protección se construye desde la comunidad y con enfoque feminista y militante, puede sobrevivir a la desfinanciación. Los tres mecanismos que les mostré con las condiciones que los hacen posible y los riesgos que implica, porque tienen muchos riesgos. Es una herramienta que, bueno, que ponemos a disposición de la comunidad, ya la hemos completado mucho más. Y bueno, para cerrar, yo quisiera volver a preguntar qué pasa con esa niña de 13 años. Y la verdad es que en Venezuela esa niña no fue abandonada, porque había una red de organizaciones de mujeres, de organizaciones locales y nacionales, que decidió que la vida de esa niña no puede esperar. Y eso es la logística de de la solidaridad. No es para nosotras un concepto, es una práctica, es un modelo feminista localizado de protección que nace de la comunidad, que se sostiene en la militancia y que le dice al mundo que la protección de la niñez es un propósito innegociable. La vida es el propósito innegociable que moviliza la respuesta, incluso en la escasez absoluta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por estas palabras tan profundas. Sé que pusiste el Menti al principio y como veo que hay pocas respuestas a este Menti, quería recordar a todos, si quieren, podemos poner otra vez el enlace del Menti aquí para que puedan responder a la pregunta y podemos a lo mejor, después de todas las presentaciones, ver un poco cómo estamos todos en esta situación de escasez de fondos. Aquí solo tenemos a pocas respuestas, pero ojalá que nos lleguen más. Bueno, a lo mejor podemos mirarlo. Kira, lo podemos mirar después de las presentaciones para ver para seguir con las presentaciones y luego volvemos a eso, si posible. Gracias. Y Daniela, muchísimas gracias. Has tocado el poder del feminismo y también de la naturaleza humana y de la solidaridad que tenemos cada uno de nosotros dentro de nosotros y cómo los servicios y el apoyo deben provenir de las comunidades y de la gente y de los propios niños y niñas y que no hay que esperar que lleguen fondos que tal vez, como has dicho, a lo mejor nunca llegan. Bueno, ahora vamos a escuchar de tres colegas de Save the Children que compartirán sobre su innovación frugal para sostener la protección de la niñez en contextos comunitarios con recursos limitados. Aprendizajes desde enfoques comunitarios. Y para compartir esta experiencia tenemos a tres colegas de Save the Children, Lida, Paula y Claudia. Lida es trabajadora social, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo. Paula es la responsable global de innovación con Save the Children, apoyando identificación, escalamiento y sostenibilidad de soluciones innovadoras.
Y Claudia es politóloga, magíster en psicología social y especialista en metodologías cualitativas. Colegas, les pido de respetar el tiempo, por favor, porque estamos un poco ya retrasados y les paso a ustedes la palabra. Creo que empezamos con Lida, por favor. La siguiente. Gracias. Gracias, Annalisa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todas y todos los que están aquí. Vamos, como lo introducía Annalisa, a compartir con ustedes una experiencia de Save the Children para compartir lecciones concretas sobre cómo nuestros equipos en protección infantil pueden diseñar programas para hacerlos más eficientes, resilientes, con un fuerte sentido de apropiación local. La siguiente, por favor. Vamos a hacerlo a tres manos, como también lo mencionó Annalisa. Entonces voy a compartirles un poco nuestra visión desde Save the Children. Luego con Pablo vamos a abordar la innovación frugal en protección infantil, un mapeo global que hicimos, y vamos a profundizar sobre una experiencia específica en Zulia, Venezuela. La siguiente, por favor. Que niños y niñas vivan libres de violencia es uno de nuestros objetivos globales. Tenemos 4 prioridades a 2027 centradas en la protección de la niñez en situaciones de conflicto y centralidad en protección, la niñez digital segura, niñez y migración y protección liderada en comunidad. Todas estas prioridades se atraviesan y se implementan a través del fortalecimiento de sistemas de protección infantil, con también la integración de igualdad y justicia de género, enfoques interinstitucionales en la respuesta humanitaria y atención segura y apropiada. Cuando la financiación termina, cuando los presupuestos o las financiaciones se reducen y los contextos cambian, bruscamente las necesidades de protección de los niños y las niñas no necesariamente lo hacen. Así que en diversos contextos humanitarios es fundamental para nosotros mantener los servicios esenciales. Y muchas cosas de lo que ha pasado dentro del contexto actual humanitario nos han enseñado que debemos, nuestros equipos se están moviendo en algo que se llama desde los estrategias de innovación un contexto BANI, es contextos frágiles, ansiosos, no lineales, incomprensibles, que necesitan que nuestros equipos logren adaptarse muy rápidamente. Nosotros con esta mirada y esta comprensión de contexto decidimos abordar lo que llamamos, y va a profundizar ahora Paula, innovación frugal, hacer un mapeo de lo que estamos haciendo innovación frugal y cómo rápidamente estamos avanzando en adaptar, pero sin perder calidad y aprovechar los recursos que tenemos humanos y también la capacidad de impactar a los niños y las niñas. Le doy la palabra a Paula. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. En Save the Children definimos la innovación. Siguiente, perdón. En Save the Children definimos la innovación como el proceso intencional de convertir desafíos en soluciones mejoradas que generan nuevo valor para la niñez. No tecnología de punta, no solo de departamento, sino una mentalidad de todos y para todos. Siguiente, por favor. Porque innovamos para impulsar un impacto duradero y a escala, sustentado en los 100 años de experiencia que tenemos como Save the Children, desde raíces locales profundas hasta alcance global. Siguiente. Y lo hacemos a través de diferentes tipos de innovación. Vemos la innovación digital, con datos, finanzas innovadoras, social y frugal. Siguiente, por favor. Y en este contexto de hoy en día, lo que estaba mencionando Lida del contexto BANI, con fondos reducidos, sistemas bajo presión y necesidades humanitarias en aumento, hemos querido enfocarnos en la innovación frugal. Los procesos intencionales en donde hacemos más con menos, en donde los equipos adaptaron las intervenciones al contexto local, aprovecharon recursos existentes de forma nueva, desafiaron modelos costosos sin perder calidad, simplificaron la complejidad y vieron la posibilidad de combinar ideas de distintos campos. Y en ese sentido hay algo fundamental cuando hablamos de la innovación frugal. No es un sinónimo de barato, es diseñar para la resiliencia, la apropiación local y la pertinencia contextual. Siguiente, por favor. Y así es que llegamos a identificar hasta 4 intervenciones de innovación frugal en el ámbito de protección infantil. Una celebración de la creatividad de nuestros equipos de campo. Siguiente, por favor.
En Mozambique, el equipo abordó una norma sensible cambiando la forma en que las niñas y niños aprenden, no solo los que se les dice. Un sencillo juego de mesa abrió conversaciones sobre uniones tempranas, donde las charlas formales no podían. El aprendizaje surgió a través de la discusión entre pares, las elecciones y sus consecuencias, no de mensajes verticales. Bajo costo, alto alcance y adaptable a diversos niveles de alfabetización. Diseñado con niños y niñas, no solo para ellos. Y en Sudán, cuando el conflicto derrumbó los sistemas de protección, el equipo no construyó estructuras paralelas, reactivó lo que ya existía, la capacidad del gobierno, las redes comunitarias, los trabajadores sociales locales. La gestión de casos continuó con herramientas en papel cuando la conectividad colapsó. Los sistemas no habían desaparecido, estaban dormidos y con confianza y simplicidad volvieron a despertar. Siguiente, por favor. En Honduras, la infraestructura tradicional de los espacios seguros era la limitación. La solución fue hacerle fluida, espacios móviles en iglesias y escuelas de rotación, muralismo táctico creado por jóvenes para señalizar zonas seguras y una adaptación profunda al contexto a través del diálogo con líderes comunitarios. En lugar de construir una fortaleza, convirtieron la seguridad en algo que se mueve con la comunidad. Y en Venezuela, una solución que funciona con capital social, no con dinero. Y esta es la que Claudia más tarde nos va a contar más. Siguiente. Antes de eso, ¿qué nos dicen esos cuatro casos en conjunto? Vemos los mismos patrones una y otra vez. La protección funciona mejor cuando se mueve de lo flujo a lo fluido. Las personas son la infraestructura, no los edificios. Las soluciones sobreviven cuando las comunidades las diseñan y las sienten suyas. La simplicidad habilita la escala. Y el contexto, la escasez, la distancia, el conflicto, no es un obstáculo, es el insumo del diseño. Esas innovaciones no se construyen sobre dinero ni infraestructura, se construyen sobre confianza, simplicidad y apropiación local. Eso no son casos excepcionales, son señales tempranas de una forma mejor de trabajar. Claudia, cuéntanos, ¿cómo se ve eso desde el caso de Venezuela? Sí. Buen día a todas y todos. Hoy queremos compartir justamente una experiencia de Venezuela en el estado Zulia, en Maracaibo, del año 2024 y que siguió su curso hasta el 2025 sin ningún tipo de financiamiento. Siguiente, por favor. Inicialmente, el objetivo era consolidar un espacio multipropósito como un centro único, tal como indicaba la metodología para ese entonces. Sin embargo, la comunidad nos dirigió a otro lugar y a otro resultado, que fue la consolidación de una red de espacios seguros para la niñez dentro de la comunidad, conformada por 5 espacios. Entre ellos estaba una casa comunitaria, una cancha deportiva, un nicho etnolingüístico, espacios dentro de una escuela y una iglesia. Esta metodología emergente de la misma implementación del año 2024 apuesta por una red visible de espacios articulados entre sí para mitigar barreras de acceso, tejidos comunitarios débiles y condiciones climáticas adversas. Lo que nos decía el territorio era justamente que había distintas barreras para que niñas y niños pudieran acceder a un solo espacio centralizado. De esta forma, pasamos de un solo espacio, que era lo que decía el diseño, a 5 espacios, multiplicando el alcance con los mismos recursos. El concepto se basa en un enfoque multicéntrico que ubica a la red en contraposición al centro, para garantizar la sostenibilidad a partir del empoderamiento comunitario que se ejerce a través de distintos puntos focales que favorecen la descentralización, incluso no solo de los espacios, sino también del ejercicio del liderazgo comunitario. Siguiente, por favor. Cuando este proyecto culminó en el año 2024 y en el 2025 siguieron en curso estos espacios seguros con actividades periódicas y estructuradas durante ese año sin ningún tipo de recursos. Cuando nos preguntábamos
¿Qué fue lo que hizo posible, el paso a paso que hizo posible esto en la práctica? Pudimos identificar 7 pasos o 7 aspectos vitales que lo hicieron posible. El primero es mirar más allá de lo evidente. La ruta empezó con un mapeo participativo con niños, niñas y adolescentes y actores claves de la comunidad para identificar espacios que la niñez ya reconocía como seguros y divertidos. Es decir, partimos de lo que ya estaba, espacios que ya ofrecían servicios y actividades para la niñez. Y aquí nos relacionamos con el cuarto paso, que es añadir en lugar de reemplazar, que es la premisa central de esta propuesta. En lugar de construir un nuevo espacio dentro de la comunidad, las mismas niñas y los niños identificaron espacios que ellos ya sentían como seguros y lo que hicimos fue añadir el componente de protección a esos espacios. Como es un ejemplo, el nicho etnolingüístico, que es un espacio para la revitalización del idioma indígena guayunaiki, que es el idioma del pueblo indígena guayú. Es un espacio donde se comparten los saberes ancestrales de esta comunidad indígena. Nosotros lo que hicimos fue añadir a este espacio, que ya atendía más de 30 y 40 niñas y niños de la comunidad, el componente de protección y vincularlo a esta red de espacios seguros. Construimos una narrativa común entre los 5 espacios bajo el nombre de Mundo Feliz. Cada uno de los espacios mantenía sus actividades y su identidad propia, pero convergían en una identidad común, una narrativa común que es Mi Mundo Feliz. Partimos de una formación a líderes comunitarias y miembros de los comités de protección, desde un aprender haciendo, mujeres en su mayoría que se formaban desde un rol activo con los equipos implementadores a través de un aprender haciendo. Estaban como cofacilitadoras y participaban en el diseño de las actividades de esos espacios seguros. Esto fue vital para que pudieran sostener la experiencia una vez que los equipos salían del territorio. Ellas quedaban con esos espacios liderando, pero ya venían con ese liderazgo desde el inicio. Sumamos la integración cultural, vínculos con el sistema de protección cara a cara, que fue vital, llevar la institucionalidad al territorio y ponerle una cara a esa institucionalidad, lo que garantizó la sostenibilidad y transferencia desde el inicio. Siguiente, por favor. Si tuviéramos que resumir esta experiencia en 3 palabras claves, sería red, descentralización y liderazgo comunitario. Aquí la red se posiciona frente al concepto de centro y nos permite mayor alcance dentro del territorio. Descentralización y el liderazgo comunitario, que es el sostén de esta propuesta. La sostenibilidad finalmente es nuestro punto de partida y no solo un punto de llegada. Creemos que la sostenibilidad se construye desde el inicio que entramos a los territorios y con la comunidad. Con esto cerramos nuestra experiencia y presentación por Save the Children. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia, y también a Paula y Lidia. Es muy interesante ver cómo la importancia de no reemplazar los sistemas, sino de trabajar con lo que ya existe y utilizar estos espacios comunitarios existentes para brindar espacios seguros para los niños y las niñas. Y también cómo la red comunitaria puede ser el espacio seguro en sí y más fuerte para ellos. Muchísimas gracias. Nuestra última presentación viene de Laura Morales, de Red Papas, quien hablará sobre proteger la niñez con recursos limitados, evidencia, incidencia y liderazgo ciudadano. Laura es experta en primera infancia y trabaja con Red Papas. Y Laura, te paso a ti la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones desde Red Papás. Siguiente diapositiva. Siguiente. Red Papás es una organización de la sociedad civil que trabaja por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia y en América Latina. Estamos en 25 departamentos de los 32 de Colombia y no trabajamos directamente con niñas y niños, sino que trabajamos con todo el ecosistema que rodea y cuida a las niñas y niños. Entonces, con madres, padres, cuidadores, colegios y jardines.
y hacemos especialmente incidencia con tomadores de decisiones. Siguiente, por favor. Los Papás trabaja en varias ejes y temáticas. En este caso me voy a centrar en el tema de niñez y primera infancia y la inversión. Siguiente, por favor. En Colombia y como en muchos países de la región contamos con avances importantes en materia de normativas, de políticas. Existen ya marcos que reconocen la importancia de la infancia, rutas de atención y programas sociales. Sin embargo, tenemos un gran desafío y es lograr que estos compromisos se traduzcan realmente en atenciones, en servicios y en calidad para todas las niñas y niños, especialmente en territorios apartados del país. Quiero como resaltar esta información de por qué los primeros años, la primera infancia es tan importante y es porque se desarrolla el 90% del cerebro de niñas y niños, es una etapa decisiva y durante este periodo se construyen las bases del desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de un ser humano. Entonces, las experiencias que viven niñas y niños en estos primeros años van a moldear completamente su experiencia. Y por eso cuando una niña y un niño no accede a salud o nutrición o protección o educación inicial, eh, no estamos hablando solo de una carencia temporal, sino estamos hablando de una pérdida de oportunidades que pueda afectar durante toda su vida. Es por esto que desde una mirada pública, invertir en la primera infancia y en la niñez no es un gasto, es una mejora y es una inversión social y es lo más costo efectivo que puede hacer un país y está demostrado por la evidencia y que invertir temprano mejora la salud, fortalece el aprendizaje, reduce desigualdades también, previene violencias y disminuye también costos futuros y aumenta la productividad de un país. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los recursos disminuyen o se vuelven inestables para la niñez? Lo que hemos visto desde Red Papás es una cadena de impactos. Primero vienen los recortes o la incertidumbre presupuestal y luego disminuye la cobertura y la calidad de los servicios para niñas y niños. Después de esto se interrumpen las atenciones esenciales y finalmente aumenta la vulnerabilidad de niñas y niños y sus familias también. Y esto puede verse de Perdón, muchas. Laura, ¿te puedo pedir de hablar un poquito más despacito para los Claro, intérpretes? sí. Gracias. Esto puede verse de muchas formas. Por ejemplo, los servicios no llegan a los territorios, los programas se interrumpen y las instituciones no logran tampoco coordinarse con las familias y no hay un acceso real a derechos por parte de las comunidades. Y esto termina asumiéndose completamente por las familias. Y los efectos de esta inestabilidad no se distribuyen de manera igual porque impacta primero con mayor fuerza a quienes ya enfrentan barreras, como las niñas y los niños en zonas rurales o comunidades que afectan la violencia. También familias en pobreza, población migrante, pueblos étnicos y también territorios con baja capacidad institucional. La siguiente. Entonces, en contextos humanitarios o de fragilidad, esto se vuelve aún más crítico porque la reducción de estos recursos no solo debilita los programas, sino que también debilita sistemas completos de protección y cuando los sistemas se debilitan, aumenta entonces el riesgo de violencia, negligencia, desnutrición, exclusión educativa y también afecta la salud mental de las niñas, los niños y de sus cuidadores. Por eso, desde nuestra experiencia, creemos que hablar de financiamiento también es hablar de protección infantil, porque no hay protección sostenible sin recursos suficientes, pero tampoco hay protección efectiva si esos recursos no se ejecutan bien y si tampoco llegan a los territorios. Adicionalmente, es importante que haya un monitoreo de los recursos que se traduzcan en atenciones concretas. La siguiente. Desde Red Papás hemos aprendido tres cosas importantes. La primera es que la evidencia sí mueve decisiones. Muchas veces pensamos que los datos por sí solos no cambian nada y es cierto, los datos aislados no transforman la realidad, pero cuando la evidencia se comunica bien, se conecta con historias y se usa estratégicamente en procesos de incidencia, puede abrir conversaciones que antes no existían. La evidencia también permite mostrar dónde están todas las brechas, quiénes están quedando atrás, cuánto se está invirtiendo, qué no se está ejecutando y qué compromisos no se están cumpliendo. Y una lección clara es que lo que no se mide difícilmente se prioriza,
pero también hemos aprendido que lo que se mide tiene el poder de entenderse. Por eso, uno de los retos más importantes es lograr traducir toda esa información técnica que a veces tenemos en mensajes claros y útiles también para la ciudadanía. La segunda lección es que la incidencia colectiva aumenta la presión pública, porque la protección a la niñez no puede depender solo de equipos técnicos o de decisiones institucionales, también necesita a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la academia, a los medios, a las familias, incluso a los jóvenes. Cuando distintos actores se unen alrededor de una causa, la conversación puede cambiar y la niñez deja de ser un tema sectorial para convertirse en una prioridad real. Desde Red Papás hemos trabajado precisamente en eso, en movilizar a la ciudadanía, construir mensajes basados en evidencia y promover compromisos políticos concretos para que la infancia sea reconocida como una prioridad. Esto ha implicado, por ejemplo, campañas de comunicaciones para la incidencia, análisis presupuestales, trabajo con medios de comunicación, diálogos con tomadores de decisiones y participación juvenil. La tercera lección que hemos encontrado es que el liderazgo local importa, que en contextos de recursos limitados, muchas veces la innovación no viene de grandes reformas, sino de mejores articulaciones. Viene de actores locales que conocen su territorio, de redes comunitarias, de organizaciones que acompañan a las familias, de maestras y agentes educativos, personal de salud, líderes comunitarios y cuidadores. Que hacen que los sistemas sean resilientes. Y estos sistemas no se construyen únicamente desde el nivel nacional, se construyen desde los territorios. Por eso creemos que fortalecer las capacidades locales es una estrategia de protección, porque cuando los actores territoriales entienden las rutas, conocen los servicios y los derechos a los que pueden acceder, pueden identificar también alertas tempranas y articular respuestas mucho más eficientes. También desde nuestra experiencia, una de las grandes brechas es justamente entre la norma y la implementación. Podemos tener muchas leyes políticas importantes, pero si estas no se conocen, no se financian y no se implementan correctamente, su impacto no va a ser el mismo. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante y es que para los contextos humanitarios y de desarrollo no podemos seguir separando lo urgente de lo estructural, porque cuando hay una crisis, la respuesta inmediata es indispensable, pero si no fortalecemos los sistemas, si no invertimos en prevención, si no construimos capacidades locales, si no garantizamos la sostenibilidad financiera, vamos a seguir respondiendo tarde. Y la protección infantil especialmente debe ser capaz de responder a la emergencia, pero también de prevenir la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad se profundice. Siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos para proteger a la niñez en contextos de recursos limitados? Primero necesitamos evidencia para decidir, no cualquier evidencia, sino información clara, territorial, oportuna y útil para los tomadores de decisiones y para orientar las decisiones. Segundo, necesitamos alianzas. Ninguna organización, ningún gobierno y ningún sector puede proteger solo a la niñez. La respuesta tiene que ser colectiva. Tercero, necesitamos capacidades locales. Si los territorios no tienen herramientas, recursos o acompañamiento, la política o las rutas que ya están no van a llegar. Cuarto, necesitamos transparencia, saber cuánto se invierte, cómo se ejecuta y qué resultados se logran es clave para evitar retrocesos. Y quinto, necesitamos participación ciudadana. Las familias, las comunidades, los jóvenes no deben ser vistos como beneficiarios solamente, sino también como actores con voz, conocimiento y capacidad de incidencia. Y por último, quisiera cerrar diciendo que la protección de la niñez no puede depender únicamente de los ciclos económicos, no puede avanzar solo cuando hay abundancia de recursos en un país, ni retroceder cada vez que hay presión fiscal o un cambio político. Los sistemas verdaderamente resilientes son aquellos que convierten a la niñez en una prioridad política permanente y eso implica invertir, pero también implica coordinar mejor, escuchar más los territorios, fortalecer las capacidades y monitorear los resultados y especialmente movilizar también e implicar a la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Laura.
que nos has recordado de la importancia de invertir en la infancia y en particular en la primera infancia y cómo los sistemas sólidos y resilientes de verdad se construyen desde las bases para arriba. Y lo importante es contar con la participación ciudadana de un lado e interesante que has entrado dentro con el respaldo de la voluntad política del otro también, que es muy importante. Bueno, no he visto muchas preguntas. Hemos terminado nuestras presentaciones y no he visto muchas preguntas. Entonces les recuerdo, por favor, si hay preguntas, reflexiones o a todos y todas nuestras ponentes o a una en particular, por favor de ponerlas en la chat para que podamos seguir con la discusión. Y mientras que nuestros colegas piensan un poco a estas preguntas, les quería preguntar a todos y todas, acabamos de hablar en la sesión anterior sobre los sistemas de protección y el papel del gobierno y los sistemas formales de protección de la infancia. Y entonces quería un poco que pudiesen reflexionar un poco sobre cómo la comunidad y los grupos comunitarios o también la militancia a nivel comunitario tiene que trabajar con, o a lo mejor no deberían, con los sistemas de gobierno y con los sistemas de protección infantil para apoyar en esta continuación de servicio y en asegurar la continuación de asistencia y servicios a los niños y las niñas y adolescentes en nuestros países. Y a lo mejor paso la palabra a Carlos para empezar. Gracias. Sí, bueno, yo creo que uno de los pilares fundamentales de la protección integral es la municipalización, es decir, que los servicios estén en los espacios más cercanos que estén los niños, que es su comunidad. Y ahí una correcta articulación entre Estado y comunidad es indispensable. El tema es, bueno, cómo se basa en relaciones de confianza, de respeto mutuo, de cooperación y respetando cada quien el rol que le corresponde. Porque si bien es cierto, la comunidad tiene un rol fundamental en apoyar políticas públicas, en incidir, en colaborar, en presentar propuestas, el garante de los derechos es el Estado. Entonces, no podemos acostumbrarnos a lo poco, no podemos hacer más con menos. Entonces, tenemos que establecer puentes porque el niño necesita protección hoy, pero nunca perder de perspectiva, bueno, tender puentes para que el Estado pueda asumir sus responsabilidades. Pero sin duda no hay respuesta sostenible sin participación comunitaria. Y esa participación tiene que ser desde la acción, pero también desde el corazón y el compromiso. Muchísimas gracias, Carlos. Daniela, veo que tienes la mano para arriba y te paso a ti la palabra. Y bueno, yo iba más o menos en el mismo tono de Carlos, que además nos conocemos hace mucho tiempo, desde hace un tiempo. Lo primero es que hay como muchas patas, ¿no? Aquí, o varias patas. Sin duda, el acompañamiento del Estado, porque tú no puedes encontrar justicia ni realmente protección sin que el Estado esté involucrado. Entonces, ahí hay un tema que siempre tenemos que tratar en nuestros países. En Venezuela, la LOPNA, que es la Ley Orgánica por el Derecho, no, ya iba a decir a las mujeres de protección a niños, niñas y adolescentes, tiene desde el 99, 98, siempre hice 98, 99, y fue un gran cambio en nuestro país porque municipalizó la atención, municipalizó la protección, sobre todo el sistema de justicia, el sistema de protección lo municipalizó. Y eso significó un gran avance, ¿no? Que tiene sus otros contrapesos, ¿no? Porque, por ejemplo, entonces a veces vemos políticas públicas muy diferenciadas entre los municipios. ¿Por qué? Porque la articulación del mismo Estado a nivel estatal, municipal, nacional, no termina de articularse con toda la fuerza que debería, ¿no? En cuanto a las comunidades, siempre el entorno protector, ¿verdad? El que hablamos, lo lideran realmente las comunidades, ¿no? Es decir, si las adolescentes no saben cuál es la ruta de la justicia, si las adolescentes no saben cuáles son sus derechos, o las niñas y los niños, es muy difícil que puedan realmente acceder a la protección que merecen.
Y luego está el tema de los cuidadores y las cuidadoras que son parte de la comunidad y cómo las cuidadoras y los cuidadores, ¿verdad? Interactúan en la comunidad y cómo la comunidad realmente se convierte no solamente en una ruta, en un actor importantísimo en la ruta de protección de niñas, niños, adolescentes, sino también en cómo la comunidad se convierte en contralor de la situación de los niños, niños, adolescentes dentro de su propio entorno, ¿verdad? Entonces, eso creo que son dos patas de un mismo sistema y que a veces no lo vemos Ujú. así porque yo veo dos tendencias. En el Estado hay una tendencia a la judicialización, digamos, como Claro. que todo tiene que pasar por la justicia, ¿no? Por una denuncia, por una cosa, por una tal. Y en el sistema humanitario y en las organizaciones es, eh, es muy desde el ámbito más de protección, como lo vemos en la cooperación, ¿no? Apoyo psicológico, acompañamiento. Ahora, ¿cómo la comunidad recibe todo esto? ¿Cómo se amalgama esto en las comunidades? Sobre todo en las comunidades más vulnerables que tienen desafíos y retos y brechas que tienen que ver con el alfabetismo, brechas interculturales, brechas, por ejemplo, en pueblos indígenas. Todo eso es algo que es lo que tenemos que profundizar más. Creo que las organizaciones en Venezuela hemos hecho un esfuerzo de juntar los sistemas, de que se hablen, de que se dialoguen y de que sean armónicos en las comunidades, porque cuando esos dos sistemas no dialogan, el del Estado, el humanitario o el de las organizaciones, las comunidades se sienten, digamos, o tiro para un lado o tiro para el otro, ¿no? Tienen que dialogar entre sí. Muchísimas gracias. Claudia o Paula, no sé si de su parte quieren añadir algo, a lo mejor sin repetir. Sí, por acá quería sumar también que algo que hemos visto en el territorio también y que favorece esa continuidad son las instancias de organización y participación comunitaria en torno a la protección de la niñez. Nosotros, desde Ujú, Save the Children, tenemos la figura de los comités de protección, que son mecanismos comunitarios de protección infantil, y ha sido vital justamente para construir puentes directos entre la institucionalidad y la comunidad, porque muy bien. son instancias, si bien hay instancias ya dentro de la comunidad de organización y participación, estas están enfocadas principalmente en la protección de la niñez y ha permitido justamente que la institucionalidad encuentre en ellos y ellos en la institucionalidad un espacio para tejer rutas seguras de Ujú. derivación. Ujú. Claro, sí, y también la importancia de las comunidades que de cierta manera no formal, pero miren, monitorean estos servicios formales que deberían existir y son también la voz de los niños y las niñas cuando estos servicios empiezan a no funcionar. Entonces es un respaldo que los niños tienen a nivel comunitario. Laura, no sé si quieres añadir algo también. Sí, también que la comunidad y la sociedad civil tienen un papel fundamental como veedoras del sistema de protección infantil y que además de identificar necesidades y acompañar a las familias, pueden monitorear que los servicios lleguen efectivamente a las niñas y los niños y hacer seguimiento a esos recursos que se asignan. Entonces, por eso también su papel tan fundamental en este proceso. Claro, por supuesto. Si les puedo, bueno, si les puedo pedir en, bueno, una palabra o una frase muy corta, ¿cuál para ustedes es el ingrediente más importante para mantener los servicios de protección infantil en tiempos de crisis? Sé que no es fácil, pero a ver, con una palabra o una frase corta, ¿cuál verían como este ingrediente más importante? Laura, empezamos contigo para ir al revés.
Yo creo que puede ser interrelaciones entre los sistemas, que se comuniquen correctamente. Puede ser eso. Muy bien, gracias. ¿Claudia o Paula? Creo que sería la apropiación local. Un poco lo que vimos con todos los ejemplos de la innovación frugal, la apropiación local y la pertenencia contextual ha sido fundamental en todo ese contexto. No sé, Claudia. Muy, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y Daniela? Bueno, yo diría que dialoguen, como dijo Laura, sin duda, pero también que, el- que las organizaciones, que nos pongamos cada quien como en su puesto, ¿no? Que las organizaciones locales, comunitarias, tenemos una experiencia que hay que validar, que no nos es necesario validar, ya existe. Y que sobre esos hombros se puede montar la respuesta, no es necesario más allá, creo yo. Y bueno, sin duda, Laura, que dialoguen. Todos los sistemas tienen que dialogar y dialogar hermosamente, si eso es una palabra que cabe aquí, en armonía podría ser, que dialoguen en armonía. Gracias. ¿Y Carlos? Bueno, yo creo que es amor, es compromiso y sobre todo la pasión de que hacemos lo bueno, lo justo y lo propio por los niños. Muy bien, perfecto. Tenemos una pregunta en la chat de parte de un colega en la República Democrática del Congo, donde están, por supuesto, en una situación muy difícil y recién también con el desplazamiento por razones de ébola y la dificultad de una emergencia sanitaria también. Entonces, la pregunta de su parte es cómo pueden los actores humanitarios ayudar al gobierno a diseñar un sistema de protección eficaz, capaz de mantener una estricta vigilancia contra el abuso, sin que los protocolos sanitarios aíslen a los niños o las niñas o destruyan el tejido social de la comunidad. Um, a lo mejor lo abro porque es una pregunta bastante compleja, entonces abro un poco a quien le gustaría comentar sobre esto. Voy a poner la pregunta en español en la chat para que la tengan. Espera un momentito. Bueno, aquí la tenía en español para que la puedan ver también. Y sí, Yo diría, al menos desde la experiencia de Venezuela, la primera pregunta que me haría, ¿qué tipo de ayuda quiere el gobierno? Y si el gobierno se quiere dejar ayudar. Esa es como la primera. Y yo parto del conocimiento, parto de la información, parto del fortalecimiento de capacidades. Tenemos que romper el estigma que cuando hablamos de recursos es solo financiero. La información es poder, el conocimiento es poder, sistematizar experiencias buenas y malas es poder. En la medida de que las autoridades y actores humanitarios, nacionales, locales o internacionales, hagan sinergia en función de intereses comunes, ahí se van viendo algunas alternativas de solución. Sin duda no es una solución rápida, no es una solución instantánea. Hay que construir soluciones con pies en la tierra. Pero creo que parte de eso, creo que el primer paso es poder mapear, poder diagnosticar, ser respetuoso a los actores locales. No puede llegar el actor humanitario con todas las respuestas, no puede llegar un actor humanitario con todas las propuestas de las autoridades, sino hay que hacer un proceso humano, hay que hacer un proceso respetuoso, cercano y construir comunidades. Creo que hacia ahí daría la respuesta. Y toda nuestra solidaridad, abrazo y en momentos tan difíciles que sabemos que están pasando y que no nos son indiferentes para nosotros. sí, claro. Es muy interesante. Es muy complicada como situación. Daniela, por favor. Y bueno, creo que voy a decir algo de repente un poco políticamente incorrecto, pero lo voy a decir. No todo se puede estandarizar, porque los contextos existen y los contextos
hay que respetarlos, hay que conocerlos, hay que ahondar en ellos realmente para poder diseñar sistemas de protección. Creo que los actores humanitarios también hay varios tipos de autores humanitarios, es decir, los autores humanitarios no solamente son, los actores humanitarios no solamente son las agencias o las organizaciones internacionales. Nosotras, Tinta Violeta, una organización comunitaria, feminista, local, nacional, también es una organización humanitaria. Entonces creo que ahí es importante como esto del contexto. Lo segundo que yo diría también es no solamente en términos de protección, cómo dialogan diferentes actores, ¿no? Los actores humanitarios, los actores del gobierno, los actores comunitarios, sino también cómo dialogan diferentes instituciones dentro de esas comunidades, ¿no? Por ejemplo, la escuela, el sistema de salud, porque realmente para que se arme un entorno protector, del que nosotras en particular hablamos mucho, eh, tenemos que tener, las autoridades no solamente son las autoridades de protección, sino que todos nos tenemos que volver actores de protección. Cuando, cuando podemos hacer eso y tenemos comunidades orgánicas, organizadas, porque una comunidad también, ¿cómo se llama? Como muy separada, donde la gente va a dormir, donde no hay un diálogo comunitario constante, también es difícil que se convierta en un entorno protector, ¿no? Entonces creo que como, bueno, es entendiendo que existen estándares, pero también, pero poniendo los contextos dándole el peso necesario a los contextos y entendiendo que no solamente actúan las que somos organizaciones o el Estado en materia de protección, sino que todo debe convertirse en un entorno protector. Entonces ahí no tienes que sacar que aislar a los niños y las niñas porque su entorno completo, aunque no sea el de la familia, el de la comunidad, no, lo protege. No sé si me hago entender, pero bueno, espero que sí. Sí, 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 claro. Y ese tejido que creo que hay que construir y en el cual hay que respaldarse. No sé si hay otras, am, am, no sé si Laura, Claudia o Paula quieren añadir algo también. ¿Está bien? No, yo solo quisiera unirme a unas palabras que dijo Carlos, que me parecen fundamentales, que es construir comunidad también con la institucionalidad. Yo creo que eso es vital. También nosotros desde la experiencia hemos visto resultados positivos cuando el trabajo se hace en conjunto. Creo que eso es clave. No es la organización llevando respuestas al sistema, sino construyéndolas con ellos. Ahí creo que es como vital Claro, porque es un cambio paradigmático en el abordaje también. Ujú. sí. Y eso, para mí, lo importante es que eso empiece desde el principio. No hay que añadirlo en cierto momento, pero desde el principio, cuando diseñamos proyectos o miramos un poco a qué son las necesidades, hay que hacerlo en un conjunto, ya desde allí, para empezar a construir esto y luego ver qué diferentes papeles para tener todo el sistema construido. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido súper interesante. Ya nos quedan pocos minutos, pero les quería agradecer muchísimo. am, y bueno, para compartir sus experiencias y demostrarnos que también en estos tiempos difíciles que estamos viviendo con los recursos limitados y tal, ver de verdad que nuestro sector es resiliente y que damos prioridad a la infancia y a las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestras comunidades y que siempre encontramos estas formas nuevas, innovadoras y a veces
mejores para apoyar a esta población. Y creo que eso es muy inspirador y estimulante. Y bueno, espero que despierte un interés para que lo que nos espera en estos días a venir con la reunión en los últimos 2 días. Y con eso voy a pasar la palabra a Pedro, que creo que va a concluir la primera jornada de la reunión anual. Pedro, por favor, a ti.